jovencita de la iglesia me dio nombre y datos, y yo pensé, al darle respuesta, pues con la pena, no sé dónde está. Hace mucho tiempo que no sé de ella, y no es la mejor respuesta, por supuesto, pero sí es preocupante, porque para poder dar una respuesta de esa naturaleza, esta jovencita en cuestión debería estar involucrada en alguna área de la iglesia y debería tener un mentor cerca, debería tener alguien que vela por su bienestar espiritual, a quien yo pudiera preguntarle por ella. Pero cuando no hay esa relación, es bien fácil que se pierdan en esta congregación, es bien fácil perderse en este auditorio, y es bien fácil también que tú llegues y que pases por desapercibido o desapercibida a los ojos de los hombres. Que a los ojos de Dios nunca pasarás por desapercibido, pero tu relación con Dios es muy personal, muy personal. La pena es que conozcas el Evangelio y no perseveres. La pena es que crezcas en la iglesia y te extravíes en la iglesia. La pena es que experimentes los milagros de Dios y con el tiempo no te acuerdes, y no porque se te olvide, sino en el propósito simplemente de negar la fe. Ese es un riesgo terrible para la gente joven, porque el Señor nos pide que perseveremos y nos pide que seamos fieles, y nos pide también que en esa fidelidad podamos tener cerca a alguien que nos dirija, alguien que nos guíe, alguien que nos oriente, alguien que nos mentoree, decimos acá en el Centro de Fe. Cuando hay alguien que nos mentoree, es bien difícil que te extravíes en el camino, y se lo digo con conocimiento de causa. Cuando yo me convertí al Evangelio, y hace muchos años, más de 40, yo tenía 19 años, entonces a los 19 todavía hay muchas inquietudes, soltero, 19 años. Yo me caso hasta los 26, yo estoy en la iglesia desde los 19 a los 26, casi 25 y fracción, casi 6 años en la iglesia, activo, sirviendo, creciendo, aprendiendo, con muchas tentaciones, por supuesto, igual, con ganas de salirte, con ganas de aislarte, con ganas de renunciar, en grupo más reducido que el Centro de Fe. Pero bendigo al Señor por la gente que estuvo cerca de mí y que me ayudó, y que de alguna manera Dios usó para que yo continúe aquí más de 40 años después. Entonces, lo que recomiendo a los jóvenes, señoritas, es siempre busquen a alguien cerca de ustedes que los mentoree, que los guíe. Y en la iglesia tenemos una estructura de trabajo bastante sencillo para involucrarte. En estos últimos días hemos hecho algunos ajustes, algunos cambios con nombres y con organización de los jóvenes, y aunque la iglesia sigue siendo igual, el culto juvenil sigue perteneciendo a este horario, pero hace unas semanas atrás el grupo como tal lo denominamos Zona Joven. Zona Joven es todo el equipo de juventud de la iglesia, esa es la Zona Joven, para que tenga una referencia de, si la iglesia tenemos 11 zonas de adultos para coordinar el trabajo, entonces con la Zona Joven tenemos 12 zonas. Y para coordinar la actividad de la Zona Joven, entonces hemos reorganizado, y en la reorganización tenemos 4 equipos de 3 en la Zona Joven. 4 equipos de 3. Los que forman parte de una célula deben investigar de qué equipo son ustedes de los 4, porque ahora no son 2 equipos, son 4 equipos: equipo A, equipo B, equipo C y equipo D. 4 equipos. Y esos 4 equipos de 3 suman 12. Y al ser 12, entonces seguimos considerando identidad con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero a esa sección ya le llamamos así: sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Lo que antes era línea, ahora es sección.
Lo que antes era equipo, ahora es sección. De tal manera que todos los jóvenes que están involucrados en células juveniles deben saber que pertenecen zona joven, equipo A o B o C o D, y sección, el número que antes tenían, para identificarnos mejor. Y esto lo van a conocer a través de sus líderes inmediatos. Les van a decir en qué equipo están y qué sección son, para poder coordinar nosotros el trabajo. Entonces les pido a todos los jóvenes que estén muy pendientes de esto y que se identifiquen bien en su trabajo, en su equipo, para que cuando vamos a encuentro, por ejemplo, digamos, o reencuentro, va a reencuentro el equipo A y B. Entonces ya saben que los que pertenecen al equipo A y B tendrían que conocer qué sección son. Entonces, sección, si puede ser sección 1, puede ser sección 2, sección 3, sección 4. Para entender que hablar de sección, estamos hablando de parte de una unidad. Es como si tuviéramos una pizza de 12 piezas. ¿Cuál sección te gusta de la pizza? Y tú escoges, pues la más delgadita porque esa me gusta mucho, o la más grande, dirán algunos. Entonces, entendemos que es sección, parte de un todo. Y la sección es parte de la zona joven. En toda la identidad general es zona joven. Equipo A, equipo B, equipo C o equipo D. ¿Nos queda claro, jóvenes? Y los que no están involucrados, involúcrense. Yo no quiero dar respuestas tan tristes como esa. No tengo la menor idea de esta jovencita. Con la pena. No sé dónde está, no sé por qué ya no vino al centro de fe, no sé en qué momento se fue, no sé en qué momento se extravió, no sé si está perdida, no sé si está en alguna otra congregación, no sé si se casó, porque en algunos casos se casan y se van, porque se sujetan a los maridos. Y hay maridos que también con la pena, no voy a decir cómo, por la pena. Muy bien, esta es la primera plática de 12 pláticas que vamos a tener sobre el mismo tema. La primera de 12 pláticas sobre el mismo tema. Tengo la impresión de que muchos de ustedes, muchísimos de ustedes, por desconocimiento de la Biblia, difícilmente me podrían dar los nombres de 7 discípulos de Jesús. Son 12, pero difícilmente me podrían dar el nombre de 7. Y si voy más allá y les pregunto, ¿quién era Bartolomé? Posiblemente algunos ni siquiera sepan que un discípulo se llamaba Bartolomé. Y si les pregunto por Judas, hermano de Jacobo, también se quedarían así como, ¿que hay un Judas, hermano de Jacobo? Porque que yo sepa hay un Judas Iscariote. Sí, pero hay otro Judas. No solamente era un Judas. Y hay 2 Jacobos. ¿Cómo los identificas? ¿Cómo sabes quién es quién? Mire, vamos a ver 4 pasajes bíblicos donde aparecen las listas de los 12. Pero para su asombro, los nombres cambian en algunas listas. Van a cambiar. Lo que ustedes tienen que hacer es como armar un rompecabezas y ver cuál es el equivalente de algunos nombres, los que son extraños en las listas de 12. Porque los muy conocidos serían Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Esos son los muy conocidos. Y a lo mejor Mateo. Pero también que algunos desconozcan que Mateo originalmente no era Mateo, era Leví. Y entonces también con los nombres te haces bolas. Y por otro lado, esos son los famosillos. Tal vez Tomás, por aquello de hasta no ver, no creer. Pero a lo mejor muchos ignoran que Tomás tenía un hermano gemelo. Y que tal vez digan, ¿a poco?
¿Y dónde dice la Biblia que Tomás tenía un hermano gemelo? Pues en alguna parte dice. En alguna parte la Biblia dice. Lo único que quizá no sepas, que no aparece la palabra gemelo en la traducción para nosotros. Es lo que no sabes quizá. Porque lo que aparece es Tomás el dídimo. Y tú dices, ¿qué es dídimo? Es gemelo. Y si Tomás es gemelo, obviamente tenía un gemelo, o a lo mejor una gemela. Pero si no leemos la Biblia, si no la estudiamos, si no profundizamos, nos quedamos, como dicen allá en mi pueblo, nos quedamos ignorantes, no indiorantes, dicen allá. No queremos ser ignorantes. El apóstol Pablo bien claro dice, escribiendo a los Corintios, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero no solamente de eso, no quiero que ignoren de nada de la Biblia, era la intención del apóstol Pablo y debe ser nuestra intención. A ver, vamos a ver las 4 listas primero. Obsérvenla con detenimiento, ustedes van a preguntarse y contestarse, yo no voy a comentar más sobre esas listas, ustedes comentan solos en su mente y sacan sus propias conclusiones. Empecemos con Mateo, capítulo número 10. Ahí aparece la primera lista de los 12 discípulos de Jesús. Mateo capítulo 10, cuando lleguen ahí digan amén. Recuerden que esa es la primera plática de 12, porque va a ser una plática sobre cada nombre de los discípulos, para que los identifiquen, los conozcan, traten de memorizarlos y traten de saber cómo se llaman. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? Verso número 2, 10:2 de Mateo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Esta es la primera lista. Los nombres raros aquí, por supuesto, son Bartolomé, Lebeo y Simón el cananista. Porque ustedes se preguntarán también, ¿por qué el cananista? Ya dije que no voy a comentar más sobre esto, ustedes tienen que investigarlo después. Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, versículos número 16, 16, aunque empezaré leyendo el 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y ahí viene la lista. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. A Juan su hermano de Jacobo. A quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Ya sabrán por qué en el camino, por qué hijos del trueno. Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Tercera lista, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo número 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, ese no apareció atrás como tal, Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote. Espero que ya se han dado cuenta la diferencia entre los nombres anteriores y esta lista.
Ahora vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Hechos 1. Versículos número 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y aquí viene la lista, moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Ya el Iscariote ya no apareció aquí, ya no está. En esta lista desapareció el Iscariote. Entonces ven ustedes, las listas cambian un tanto y luego en el camino encontramos, por ejemplo, que un día el Señor llamó para que estuviera con él a un discípulo al que el autor del libro llama Natanael, y es de los 12. Pero ¿quién es Natanael en estas 4 listas? Porque en la lista no aparece ese nombre. Pero en Juan capítulo 1 aparece, capítulo 2 aparece Natanael. Y Natanael forma parte del equipo de los 12. ¿Quién es entonces Natanael en la lista de los 12 en estas 4 listas? Alguien de ellos es Natanael. ¿Pero quién es? Esa es la pregunta. Si ustedes procuran estar aquí cada domingo en la noche, van a ir descubriendo todas esas preguntas que estoy haciendo y van a ir contestándose a sí mismos las dudas que tengan sobre ello. Por lo pronto, regreso a Mateo capítulo 10 para ir en este orden que aparece en capítulo 10 de Mateo. Interesantemente es el único libro, el único pasaje que pone a Simón Pedro así como en lista de, empieza verso 10, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero. De ahí no hay segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto. Aparecen los nombres, pero de Pedro refiere el libro de Mateo como el primero. El primero. Si lo ponemos en orden de llamamiento, todos entendemos que no fue el primer discípulo de Jesús, Pedro. Pedro llegó. Ya Jesús tenía varios discípulos cuando Pedro se incorpora al equipo. Pero entonces, ¿por qué el Señor lo pone en primero? Y en todas las listas que hemos leído, aparece primero Pedro. Algunos piensan que porque era el más viejo, que viejo es entre comillas, por supuesto, porque Pedro, según la historia y atando cabos, no rebasaba los 30 años de edad. Era relativamente joven casado. ¿Y cómo sabemos que era casado? Bueno, porque tenía suegra. Es suficiente. Si tenía suegra, tenía esposa. Si tenía esposa, era casado. Entonces hay respuestas obvias en la Biblia. Entendemos que Pedro era los discípulos jóvenes casados, porque a los 30 años no eres viejo aún. Y Pedro no rebasaba los 30 años cuando se incorpora al ministerio de Jesús. De tal manera que no lo vean por su barba, no lo vean por su cabello largo, encrespado por el mar, el viento, la sal y toda esa cuestión. Olviden la apariencia de Pedro en ese sentido y no juzguemos la edad por la apariencia, porque entonces diríamos, no, Pedro es un hombre de 40 años. Pues no, Pedro es relativamente joven cuando se incorpora al ministerio de Jesús. Entonces, ¿qué ocurrió con Pedro? Vamos a ver un poquito de la biografía de Pedro. Vamos a verlo desde el punto de vista biográfico. Para conocerlo, quiero presentarles a Pedro desde esta perspectiva biográfica. Hay varios detalles con respecto a Pedro en ese sentido. Por ejemplo, ¿por qué el Señor le cambia de nombre? No a todos les cambió el nombre, pero a Pedro se lo cambió. Originalmente no era Pedro.
Cuando él llega se llamaba Simón. O sea que Simón. Ese era el nombre original de Pedro. Y hay una referencia bíblica porque como no había apellidos en ese tiempo, no se identificaba a la gente por apellidos, se identificaba por el papá, por el lugar donde nació. No era Pedro Rodríguez o Pedro Domínguez o Pedro Curi, porque los apellidos de allá son más o menos por ahí. No era Pedro Curi, era Simón, hijo de Jonás. ¿Sí o no? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Eso será su tarea. Descúbranlo, pero está en la Biblia. Jesús mismo le llama Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Con esa referencia creo que ya le estoy dando en charola de plata. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ese es el nombre original, Simón, hijo de Jonás. Y mire qué curioso. Jesús cita su nombre de pila, porque podría ser, es el nombre de pila, lo cita al final de su ministerio en la tierra. Ya Jesús está por irse, y ya murió, ya resucitó, ya se va a ir al cielo, y confronta a Simón, y ya no le dice Pedro acá, le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Uy, me imagino el color de la piel de Pedro en ese momento, porque o te pones blanco o te pones sonrojado. Un susto te hace poner pálido, transparente. El miedo te hace poner así. Y si tienes pena, se te ponen los pómulos rojos, colorados. No sé qué pasó con Pedro, pero un cambio en su fisonomía lo hubo cuando Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque no se lo preguntó una vez, se lo preguntó 3 veces. Y algunos dicen, ¿y por qué 3 veces? Mire, no sé, algunos piensan que le preguntó 3 veces porque lo negó 3 veces. No sé si por ahí vaya la cuestión. Y luego cuando apelan a algunos a eso, algunos intérpretes de la Biblia a eso de que lo negó 3 veces lo confronta 3 veces con el amor porque lo unía 3 veces, y luego otros preguntan que lo negó porque sanó a la suegra. Pero no se crean ustedes de esos cuentos, por supuesto, esos son puros cuentos. Pedro negó a Jesús porque Jesús advirtió que lo iba a negar, era profético. Y a la hora de la confrontación ustedes saben cómo Pedro en qué circunstancias negó al Señor. Así que Pedro es el primero en las listas, en las 4 listas va a aparecer el primero de los discípulos. No es el primer papa, de paso se lo digo, no hay ninguna forma de comprobar que Pedro haya sido el primer papa. En todo caso, si hubiera un primer papa, o hubiera sido Jacobo, hermano del Señor, o hubiera sido el apóstol Pablo, y no Pedro. Pero algunos apelan que fue el primer papa porque Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. Ese es un argumento muy superficial, un argumento que no tiene validez. ¿Por qué razón? Porque Pedro no es piedra. El nombre de Pedro traducido, el lenguaje original, es pedazo de piedra, fragmento de piedra. Y cuando Jesús dice tú eres Pedro, habla roca. Y Pedro no es roca. Pedro es un pedacito de piedra por el significado de su nombre. Entonces no puede ser la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y si el Señor emplea roca, entonces la única roca que yo conozco se llama Jesús. En la Biblia. Y la presenta el Señor de 1000 maneras. La presenta como la piedra angular, la presenta la piedra que los edificadores desecharon, la presenta como la piedra que rueda y destruye la imagen de Nabucodonosor ahí en Daniel. En fin, así lo presenta la Biblia. Entonces, la roca, la auténtica roca, es Cristo Jesús. Y obviamente, nada que ver con el asunto de Pedro. Ahora bien, vamos a ver algunos de los antecedentes de Pedro. Ya dijimos que era Simón originalmente,
Y en algunas ocasiones el Señor lo cita como Simón Pedro, literalmente así, Simón Pedro, aunque le cambió el nombre. Ambos, Andrés y Pedro, eran hijos de un tal Jonás, que no tenemos idea. Ya le dije que el apellido era en razón de la ciudad donde nacieron o de el padre. Tenemos varios ejemplos. En cuanto a las ciudades, Jesús de Nazaret, José de Arimatea, etc. Son los equivalentes al apellido, al apelativo. Y en el caso de algunos personajes, entonces acá, Simón, hijo de Jonás, y hay otros, por ejemplo, de los que tú dices, ni idea tenía. Bartimeo, por ejemplo. Bartimeo tiene su apelativo también asociado con el nombre, porque Bar es hijo y Timeo es hijo de. Entonces Bartimeo realmente era Timeo y no Bartimeo, pero se dice Bartimeo por el apellido, pero en este caso va detrás. Es hijo de Timeo, es el nombre del ciego que el Señor sanó, Bartimeo. Entonces el apelativo lo ponen antes, en este caso, Bar, hijo, y Timeo sería el nombre del personaje, del papá, obviamente hijo de Timeo. Y ahí el nombre propio de Bartimeo no aparece. O sea, desconocemos el nombre propio del personaje porque en la Biblia se menciona solo al papá. Y el papá es Bartimeo, hijo de Timeo, así es el ciego. Por eso nosotros generalmente lo indicamos como el ciego de Jericó, así nada más. Porque cuando usted dice, se llamaba Bartimeo, no se llamaba Bartimeo, era el hijo de Timeo. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado, también para que estamos dando una cátedra de conocimiento bíblico hoy. Bueno, a menos que ustedes ya lo sepan todo, entonces yo diría, estoy recordándoles lo que ya saben. Tenemos como antecedentes que Pedro vivía en una aldea pequeña llamada Betsaida, es decir, era original de Betsaida. Bien pudo haber sido Simón de Betsaida, pero no era Simón de Betsaida, era Simón hijo de Jonás, en este caso particular. Pero, por circunstancias de la vida como la de algunos de nosotros, que nacimos en provincia y que no negamos que somos provincianos, pero tampoco nos avergonzamos de ser provincianos. A mucha honra somos provincianos. Amén. Y llegamos a la capital. Y qué curioso, ahora la gente discute que el auténtico chilango no es el que nace acá, sino el que se integra al Distrito Federal. Así que los chilangos se equivocaron pensando, es que yo soy un chilango porque nací en el DF. No, los chilangos son los que llegamos al DF. Bueno, pues eso déjenlo aparte. La cuestión es esa. Pedro era de Betsaida y por necesidad, vamos a ponerlo entre comillas, necesidad por causa del destino, tuvo que emigrar a Capernaum. No sé si encontró la esposa en Capernaum, ya se enamoró y se casó en Capernaum, esos detalles no los da la Biblia, pero ahora encontramos a Pedro. Cuando Pedro es llamado por Jesús, ya Pedro vive en Capernaum. Y en Capernaum es donde aprende el oficio de pescar, porque Capernaum es la ciudad más importante de esa región y está ubicada justamente a las riberas del Mar de Galilea. Y como dijo alguien, si tienes duda, asómate al mapa. Y vas a encontrar que Capernaum estaba situada junto al Mar de Galilea. Y el Mar de Galilea era el lugar de pesca. Y entonces ahí Pedro, el oficio que encontró, la forma de sobrevivir que encontró era pescar. Y se convierte en un hábil pescador, junto con su hermano Andrés. Y ahí en Capernaum conocieron a Juan y a Jacobo, que también eran pescadores y que parece que también llegaron emigrando de otro lado a Capernaum. Y ahí donde el Señor encuentra a los cuatro.
En algunos pasajes ustedes pueden notar incluso que el llamamiento parece que es simultáneo a los cuatro. En otros pasajes primero llama a unos y luego llama a otros. Esa historia no podemos determinarla, pero lo que sí sabemos que el Señor llegó a Capernaum, encontró a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, y les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. ¡Qué llamamiento! Porque lo identifica en razón de su oficio. O sea, aquí van a seguir pescando, nada más que ahora en lugar de atunes, en lugar de charales, en lugar de ¿cómo se llama? ¿Filapias? Tilapias, pero tilapias, ¿cómo ustedes prefieren llamarle? Mojarras. Vas a pescar hombres. Parece que le atrajo a Pedro y a los demás la idea de ser pescadores de hombres. Y ese llamamiento es muy singular porque en ambos casos el par de hermanos, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, en ambos casos dice, dejaron sus redes y lo siguieron. Ahora, si alguien piensa que Pedro era un pobre muerto de hambre, tampoco lo exageremos. El hecho de que la Biblia diga que la gente pensaba de él y de Juan como hombres sin letras y del vulgo, no significa que no eran personas que tenían recursos. De hecho, la Biblia menciona que Jesús un día le pidió a Pedro dejarlo subir en su barca. Y si Pedro tenía una barca, entonces no era un pobrecito Pedro. Tener una barca en ese tiempo era como tener un yate en Acapulco el día de hoy. Entonces tampoco estaba tan tirado a la calle. Pedro y Andrés eran personas que tenían su propio equipo de pesca. Y si tiene su propio equipo, tenía un valor, por supuesto. Y no fue que, como el Señor les llama a dejar todo eso, pues al fin y al cabo no cuesta tanto, lo abandono con facilidad. No, era su patrimonio. Era su esperanza, era su vida y de repente déjalo y sígueme. No crean que fue tan fácil también decidir. Ese es el caso de Pedro y Andrés. El caso de Jacobo y Juan va más allá, porque Jacobo y Juan pescaban con su papá. Su papá era el empresario. El papá de Jacobo y Juan era el empresario. Cuando ellos siguieron a Jesús, dice, dejaron sus barcas y sus redes a su papá y a la gente que trabajaba para él. Estos no solamente eran pescadores, estos tenían gente sirviéndoles, gente que le pagaban para ayudarles a pescar. Estaban un poquito más acomodaditos todavía Jacobo y Juan. Quiere decir que no solamente eran dueños de su equipo, sino además tenían gente a sueldo para ir de pesca. Conozcan esos antecedentes porque están en la Biblia. Es solamente descubrirlos. Así que después de entender que Pedro vino a Capernaum y ahí se estableció y empezó a pescar, y ahí fue donde el Señor le hizo el llamado. Y vean cómo empieza el llamado. El Señor Jesús, cuando llama a alguien, hace cosas raras, cosas extrañas, pero a la vez cosas extraordinarias. Lo primero que hace el Señor es cambiarle el nombre. Eres Simón, pero ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro. Yo estoy seguro que más de 4 querrían que el Señor les cambiara el nombre. No sé cómo se llaman, pero casi les puedo garantizar que si les preguntan su nombre, ayer estaba escuchando en radio el testimonio de Mitzi, el diseñador de modas, no sé si han oído de Mitzi. Y el testimonio está impresionante, el testimonio de Mitzi está impresionante porque se convirtió al Evangelio y porque cuando lo entrevistan habla del Evangelio tal cual, predica a Cristo y dice cómo se convirtió. Pero cuando le preguntaron por su nombre original, dice que le daba pena decir cómo se llamaba. Y se puso Jorge. Y después se puso Mitzi por la cuestión del diseño de modas. Pero impresionante el testimonio. Por 2 años decía que se quedó en la Alameda Central, ahí dormía.
en la Alameda Central, en el parque, entre cartones y malas amistades y toda esa cuestión. Deberían escuchar el testimonio de Mitzi porque está muy interesante, porque el Señor sigue haciendo milagros y sigue cambiando. Y luego después se hizo homosexual, y después ya no sabía si era homosexual o era heterosexual. Finalmente Dios lo transformó y acepta que es heterosexual, por supuesto. Pero es una vida transformada por el Señor, porque cayó en drogas, porque cayó en alcohol, porque era una piltrafa humana, según en propias palabras de él. Y es lo que Dios hace. Por eso le decía que algunos quisieran que el nombre se les cambiara. Pedro a lo mejor le dio gracias a Dios de que qué bueno que yo no me llamo Simón, sino porque me hacen burla los chilangos. Porque con eso del bullying moderno hasta de los nombres hacen uso. Y entonces ya imagino a más de 4, ahí viene Simón, y haciéndole bullying del nombre. Entonces espero que no haya Simones acá porque viene el bullying. Le cambia el nombre para terminar esa parte. Y el nombre, ya dije, significa pedazo de roca, pedazo de piedra, es el nombre de Pedro, pedazo de piedra. Y aparte le cambia de oficio. Ahora no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Y luego le da un nuevo carácter en el proceso, porque ustedes pueden encontrar que Pedro era impetuoso, era arrebatado, era corajudo incluso al principio, y todavía 3 años después se le salía a Pedro por todos lados esa impetuosidad, esas ganas de pelear con el que se le atraviese. El último evento donde vemos a Pedro así agresivo fue cuando el Señor va al Getsemaní, los invita a ir con él a orar antes de que lo aprendan, y que el Señor dijo, ¿alguien tiene una espada? Y Pedro dijo, aquí hay una. Que el Señor le dijo, basta con esa espada, no hay problema. Y entonces van con la espada, y cuando vienen a tomar al Señor, ¿quién fue el primero que agredió de los 12? Pedro. Sacó la espada y como todo buen torero, cortó oreja. Ya saben la historia, le corta la oreja a un soldado romano, o soldado quizás no tan romano, porque había ahí soldados del sumo sacerdote y soldados también de la cuadrilla de los romanos. Eran 2 tipos de policías u oficiales. La Biblia no da concretamente a qué pertenecía eso. No, sí dice, al siervo del sumo sacerdote. Eso dice claramente que le cortó la oreja. Para su bendición, la bendición de Pedro, Jesús estaba ahí y el Señor restaura la oreja. Pero vean qué agresivo era Pedro. Todavía después de 3 años de estar con Jesús. Pero Pedro cambió. El Señor lo transformó. Y eso habla de esperanza para ti y para mí. Porque si tú has sido peleonera, Dios te puede cambiar. O peleonero. Yo no sé tu carácter, yo no conozco. Pero si has batallado con tu carácter, porque mire, hay gente que dice, yo no soy tan agresivo, yo soy tranquilo, yo no agredo a nadie, nada más saco la lengua. Mira, hay de agresiones a agresiones. Es decir, los muy calladitos de repente hacen ese tipo de cosas, y entonces hay otro tipo de agresión. No es que te agarran a golpes, pero le ves la cara y ya es suficiente. Pero bendito Dios, que como el caso de Pedro y la transformación que el Señor realizó puede ocurrir con cualquiera que se deje, porque hay que dejarse. Amén. Si no dejas que el Señor te moldee, pues entonces no pasará nada. Pero si dejas o permite que el Señor moldee, entonces va a ocurrir el milagro. Ahora, ¿cómo fue el proceso de cambio de Pedro? En su personalidad y en su interés por las cosas del Señor. Vamos a ver aquí algunos detallitos sobre eso. El que Pedro haya sido así, violento, agresivo, arriesgado, aventado, todo eso porque, mire, venlo aventado desde muchas perspectivas. Déjeme citar nada más dos aspectos de que Pedro era así, aventado. No era el tipo de persona que estaba detrás y a ver qué hacen los demás para él hacerlo. No, él se arriesga y se avienta primero. Una de las ocasiones fue cuando el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos contestaron. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, otros que algún otro profeta. Y el Señor entonces les dice a sus 12, ¿y ustedes
ustedes, ¿quién dicen que soy? Y todos se quedaron mudos. ¿Quién habló primero? Ahí está la prueba. Pedro no esperaba que los demás hablaran para luego intervenir. Él habló primero y le funcionó, Le funcionó. Vamos, ponlo de esta manera, le atinó. Porque él mismo se sorprendió después cuando Jesús le dice, porque Pedro abre la boca y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Uy, qué sabio. Jesús le dice, tienes razón, Pedro. Y bienaventurado eres tú por haber dicho eso. Pero déjame decirte que eso que te salió de la boca no es de tu cosecha. Mi Padre te lo reveló. Pero con todo y eso, ni crea que Pedro reconoció y humildemente aceptó que hubiera venido esa revelación del cielo. No, se infló. Y le diré cómo se infló. Cuidado con los inflados porque cuando truenan hacen explosión. Y Pedro se infló. ¿Cómo se infló Pedro? Bueno, después de esa declaración, Jesús empieza a comentar con sus discípulos y dice, miren, me van a crucificar, me van a maltratar, me van a matar, etc. Y Pedro, inflado, le dice, ay Señor, en ninguna manera te ocurra esto. ¿Cómo crees? Y no es para qué estamos aquí. Te vamos a defender. Esa era su mentalidad, ya inflado. Imagínense, se sentía Superman. Cochinas películas que ven los jóvenes hoy. Se sentía Superman. Y entonces, oigan, cuando Jesús oye eso en labios de Pedro, lo desinfla. Y la desinflada del Señor es, mire, efectiva. Le dice Jesús a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me imagino que Pedro volteó para acá y para acá. ¿Me estás diciendo a mí? ¿Y a quién más? Quítate, Satanás, porque tú no pones la vista en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No, pues, santa ponchada. Pasó el tiempo y Pedro ya fue bajándole al asunto. Pero le digo, se le salía lo agresivo y lo aventado por todos lados. El otro caso es cuando Jesús camina sobre el mar. Le dice a sus discípulos, adelántense, yo los alcanzo. Váyanse, se metieron al mar, yo los alcanzo. Y ellos, no sé, pensaron que había otra corrida de barco a la otra ribera. Y ya vendrá en la siguiente, nosotros vamos en nuestro barco, dice que nos va a alcanzar. ¿Cómo? Pues quién sabe, pues vámonos. Y se fueron. Y de repente a medianoche, poquito después de la medianoche, que Jesús viene caminando sobre el mar, sobre las olas. Eso está en la Biblia, Y cuando los discípulos vieron a Jesús caminar, parecían mexicanos. Un fantasma. ¿Todavía crees en fantasmas tú? Pues, entonces serías como los discípulos, ¿no? De paso les digo que los fantasmas no existen. Pero para ellos es que el miedo es de ese tamaño. Cuando tienes miedo, imaginas elefantes morados, rosas, grises, de todo tipo de elefantes. Imaginas, el miedo es así. Cuando ellos dijeron es un fantasma, Jesús alzó la voz y les dijo, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro, ¿quién más iba a ser el aventado? Sino Pedro. Si tú eres Señor, di que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y sí que era aventado. Queda la zancada sobre la barca y empieza a caminar sobre el mar. Mientras vio a Jesús todo estaba bien, pero de repente voltea y las olas estaban y el viento, y cuando voltea y deja de ver el objetivo principal, dice que se hundió. Sálvame, Señor, que perezco. Ese fue el grito. Sálvame, que perezco. El Señor extendió la mano, lo rescató. Pero vean, por aventados
Por eso tengan cuidado con esa idea de que no te avientes como el borras, porque no funciona siempre, ¿eh? A veces funciona, no siempre funciona. Mejor pidamos dirección al Señor y no te avientes, porque más de un chavo aquí se ha dado frentazos por aventado, porque dice, esa chava me gusta y yo la voy a conquistar, y les dan el cortón. Y después andan llorando ahí de que no me quiso. Entonces, mejor deja que el Señor escoja por ti, que el Señor elija, y no andes de aventado, porque a lo mejor lo que necesitamos es cambio de nombre y cambio de actitud y cambio de personalidad. La curiosidad de Pedro es parte importante en este sentido de su llamamiento. Él cuestionaba todo. Pedro siempre andaba preguntando al Señor, y el cuestionarlo lo hizo crecer, lo hizo crecer, lo hizo crecer. Por ejemplo, ¿quién fue el que preguntó cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Fue el mismo Pedro. Los demás calladitos. Y Pedro, ¿cuántas veces? Y luego les digo que Pedro se sentía así, de repente se le subía la cabeza, porque hace la pregunta y da la respuesta. ¿O no lo han leído? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? ¿Para qué me preguntas entonces si estás dando la respuesta tú? Pero el Señor, tan caballero, eso es mi admiración por Jesús. Tan caballero, como siempre. No, tal vez yo le hubiera respondido, ¿para qué preguntas si ya tiene la respuesta? Pero Jesús, tan caballero, ignora la respuesta y le dice, ¿qué digo 7? Hasta 70 veces 7. Pero ojo, hermanos y amigos, 70 veces 7 no es para hacer ecuaciones matemáticas. No es la idea. El texto bíblico no es para que tú saques la calculadora. A ver, 70 por 0, 49, le pones un 0. Y ya perdoné 296, me falta. ¡No! Esa idea es equivalente a perdona las veces que sea necesario. Si son 3, amén. Y si son 40, amén. Y si son 500, amén. Amén. Pero perdonar no significa siempre que perdonas y solapas lo que está haciendo el otro. No, perdonas para liberarte. Él es responsable de lo que está haciendo. Yo perdono para liberarme de un peso de culpa. Pero no consiento si él sigue fallando. No es consentir con la persona. La hago responsable en el momento que la perdono. ¿Sí me explico? Sí, porque algunas mujercitas casadas tan sumisas y tan aguantadoras que el marido las golpea 20 veces y están contando, ay, pues tendré que perdonarlo porque el Señor dijo que hasta 70 veces 7. Y lo perdonan otra vez y otra vez y otra vez. Y el marido sigue golpeándolas y siguen perdonándolo. Y yo les digo, no sean... Pues no sean, pues, hombre. A la segunda, demándalo. Perdónalo, pero demándalo. Amén. Pues sí, porque el perdón no es que te siga dando. El perdón, tú lo perdonas, pero que se corrige el sinvergüenza. ¿Por qué no dicen amén, hermano? Y miren, jovencitas, fíjense bien dónde caen. Chequen bien al cliente. Bien, bien. Estudienlo bien. Porque cada sorpresa que algunas jovencitas se llevan, se casan con unos energúmenos. Pero no sabían hasta que se casaron. Mejor descubran al energúmeno antes de casarse y denle 3 patadas y adiós. ¿Por qué sufrir esa situación? Insisto, cuando un chavo se les declara, jovencitas, investiguen dónde nació, quién es su papá, si trabaja o estudia, si es nini, en fin, todo lo que puedan sacar para saber decir no, o en su defecto, sí.
pero porque sabes que no es casado, que no tiene hijos regados, que no anda aquí y allá picando flores, etcétera, sino que es serio, es responsable, es comprometido, y yo diría, obsérvalo un año antes de decirle que sí, como mínimo, Me da la impresión que algunas andan tan desesperadas que cuando digo un año están, ay no, pastor, ¿cómo? Un año. Obsérvenlo un año trabajando, siendo responsable, que vaya a la iglesia, que esté ahí no por ti, sino por Dios. Porque algunos son tan sinvergüenzas que vienen al templo, pero no creas que vienen a adorar al Señor, vienen a verte a ti nada más. Y si esa es la cuestión, yo te lo digo así con la calidad de pastor y de papá, mándalo a volar. O sea, si no ama a Dios más que a ti, ya tronaste. ¿Por qué no dicen amén? Bueno, regresando a Pedro. Pedro creció porque preguntaba, Pedro creció porque arriesgaba, Pedro creció porque tenía iniciativa. Ese es interesante en el caso de Pedro, lo que aprendemos de él es que tenía iniciativa. Y el tener iniciativa es que Pedro no esperaba que los demás empezaran, él lo que podía hacer, lo hacía. Y la prueba la tenemos incluso ya su carácter transformado, ya su ministerio consolidado. Hechos de los Apóstoles, quien más sobresale en los hechos es Pedro de los 12. Pedro y Juan aparecen, pero generalmente es Pedro siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante. Y después lo rebasa Pablo cuando se convierte en Saulo de Tarso, lo rebasa y Pedro no es el tipo de hombre celoso que dice, bueno, y este intruso, ¿qué llegó a hacer acá en la obra del Señor? No, agradece a Dios por el ministerio de Pablo, lo reconoce, lo respeta, y eso es lo interesante del crecimiento de Pedro. Y por otro lado, su compromiso y participación en la obra del Señor era ese. Si Jesús decía algo, él lo hacía, con todos esos cuestionamientos. Voy a platicarle esta brevísima historia. Un día se van a pescar, los pescadores, los que sabían pescar. Y resulta que toda la noche estuvieron tratando de sacar algo. Dan las 5 de la mañana y nada. Y ya dice, no, vámonos porque ya cuando sale el sol ya no es hora de pesca. Ya los peces quién sabe dónde estarán. Entonces vámonos a descansar, a recoger las redes. En eso llega Jesús, cuando estaban a punto de recoger las redes. Y les dice Jesús, echen la red a la derecha. Y Pedro, otra vez el asunto del sentirse, el sabio, el inteligente, el razonable, el que tiene el sentido común, dice, Señor, ay Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar, y yo sé de mar, yo sé de pesca, yo sé de redes, yo sé de esto. Tú eres carpintero y me dices, echa la red a la derecha. A esta hora de la mañana, ¿dónde? Pero se quedó con la dudita Pedro. Y dijo, pero, bueno, en tu nombre, en tu palabra, porque tú lo dices, Señor. Porque tú lo dices, ahí va. Y echan la red a la derecha, como dijo el Señor. Así de rápido. Echan la red y apenas la echan y empiezan a sentir el jaloneo. Y tratan de jalarla. No, y sienten que, la mejor pesca de su vida. Eso se lo puedo garantizar por lo que dice la Biblia. La mejor pesca de su vida fue esa mañana, esa madrugada, cuando pensaban que no iban a pescar ni un resfriado. Y ahora están ahí jalando. Cuando traen los peces a la barca y tratan de subirlos a la barca, sienten que tienen que pedir ayuda de otra barca. Y dividen la pesca entre 2 barcas para poder llevarlas a la ribera del mar. Pedro, a pesar de sus dudas, a pesar de su razón, él aceptó la palabra del Señor y aceptó obedecer a Jesús a pesar de que razonablemente aquello no aplicaba. Pero eso prueba
que el Señor no siempre actúa en base de la razón. Él nos sorprende de repente con cosas extraordinarias. Es como hace unos días me invitaron a predicar a otro lado y en la plática yo dejé un tiempo de preguntas y respuestas en ese lugar. Y llegó el momento en que me preguntaban que cuáles eran mis orígenes. Y yo les dije, bueno, yo soy de campo, yo soy de pueblito, yo soy así. Y mis primeros años de vida, entre los 5 años y los 10 más o menos, entre los 5 y los 10, me dediqué a cultivar la tierra. Y luego les dije, y era pastor de chivas. Miren la expresión, un grupo pequeño, tal vez unos 15 hermanos. La expresión me dijo más que todas las preguntas que me hicieron. Cuando yo dije que era pastor de chivas, no podían creerlo. Qué lástima que no tengo fotos de ahí. No había cámaras, hermanos. Qué lástima que no tengo cómo comprobarles que traía guaraches de llanta de camión. Guaraches esos de correa, pues, los que saben de ese tipo de guaraches. Cuando bien me iba, porque otra vez era descalzo. Se acostumbra uno a estar descalzo entre las piedras y las espinas y todo eso. Se hace un cayote debajo del pie, enorme. Y de ahí el Señor me sacó, de ahí el Señor me rescató, de ahí el Señor me alcanzó. Y con el paso del tiempo me hizo pastor del Centro de Fe. Porque Dios lo puede hacer todo. Y si lo dejamos, nos sorprende con esas cosas. Razonablemente, yo no tendría ninguna posibilidad de ser pastor. Lógicamente no tendría ninguna posibilidad de predicarles a ustedes el día de hoy. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús es el mismo. Y si lo hizo con Pedro, lo hace contigo. Lo hace conmigo. Lo hace con todos los que permitamos que lo haga. Él puede hacerlo porque lo hizo una y otra vez. Con el paso del tiempo, Pedro alcanzó un nivel de liderazgo impresionante. Voy a terminar con esta breve historia, porque esta noche ha sido como historias pequeñas. Ya Pedro empieza a desarrollar su ministerio, Jesús ya se fue. Ahora se quedaron solos y a tener que darle a enfrentarse. Predica su primer sermón y se convierte en 3,000. Predica su segundo sermón y se añaden 5,000. Uy. Y de toda esa gente que se convirtió, estaban tan bien convertidos que empezaron a traer apoyo para la iglesia, ayuda para los pobres, sus posesiones incluso las traían a los pies de los discípulos. Y entre toda esa gente había un matrimonio, ella se llamaba Zafira y él se llamaba Ananías. Y tenían una propiedad y vendieron la propiedad para apoyar la obra. Pero cuando vieron el monto, el dinero de la propiedad, la cantidad, entre sí dijeron, es mucho. Es demasiado para llevarlo a la iglesia. Y se pusieron de acuerdo. Vamos a decir que no se vendió en esa cantidad. Vamos a reducirle y nosotros nos guardamos la diferencia. ¿Y dónde se ponen tan de acuerdo que ni llegan juntos al templo? Por decirlo de alguna manera. Llega primero el hombre. Y el hombre llega con Pedro justamente. Y le dice, hermano Pedro, vendimos una propiedad, mi esposa y yo, y aquí está el monto de lo que lo vendimos, queremos ponerlo al servicio del Señor. Y Pedro lo mira y le dice, ¿por qué mientes? Es otro Pedro, transformado, lleno del Espíritu Santo, con un discernimiento extraordinario. ¿Por qué mientes? No estás mintiendo a los hombres, le dice.
estás mintiendo al Espíritu Santo. Y en eso Pedro hace una declaración sobre Ananías y se muere Ananías ahí. Qué bueno que había jóvenes trabajadores ahí, porque eso dice la Biblia, que los jóvenes de la iglesia vinieron y lo llevaron a sepultar. Que para algo sí iban los jóvenes, ¿no? Para sepultar muertos mínimo. Lo llevaron a sepultar y en tanto lo llevan al cementerio, llega la señora, llega Zafira. Y ahora es Pedro quien pregunta: ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí. Dice, ¿sabes qué? A tu marido se lo están llevando al panteón ahorita y así te van a llevar a ti por mentirosa. O como diría el Papa, se mueren los dos. Y Pedro es el instrumento que Dios usa, porque ahora es tan entregado, tan consagrado al Señor, que lo usa de esa manera. Imagínate que la gente está tan impresionada de su ministerio que ni siquiera le piden a Pedro que ore y ponga en manos. Lo único que anhelan es que cuando Pedro pase, la sombra de él caiga sobre el enfermo. Y mire, haga de cuenta, como si fuera mágico. Va caminando Pedro, aquí no hay sombra, pero va caminando, ponen los enfermos acá, y cuando la sombra de Pedro pega sobre el enfermo, se levanta y se sana. Eso es lo que Dios hace cuando lo dejamos hacer. Jóvenes, imagínense el potencial que tienen ustedes si, como Pedro, deciden sujetarse totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Cierren sus ojos. Esa es la primera plática de 12 que va a haber. No todas las voy a dar a su servidor, pero algunas sí, unas 4 yo las voy a dar. Así que acá los esperamos, porque va a haber otros pastores que van a dar las siguientes. Con los ojos cerrados, quiero pedirles esta noche que reflexionen. Y reflexionen sobre su propia necesidad. ¿Qué tan entregado o entregada estás al Señor? ¿Qué tan comprometido, qué tan consagrado estás hacia el Señor? Porque de eso depende el que el Señor bendiga y use tu vida. Si no estás entregándole el 100 de tu vida, tendrías que meditarlo muy bien. Porque al Señor no le gusta el 50%, ni el 70%, ni el 20%. Con Él es todo o nada. Y si hemos de ser usados por Él, como el caso de Pedro, necesitamos entregarle todo. Pero quizás hay algún joven o señorita acá, algún hermano o adulto que no se ha entregado a Cristo, y lo primero que tendría que hacer es eso: entregar tu vida a Cristo para que Él cambie tu ser. Así que pregunto esta noche, ¿habrá alguien aquí que no se ha entregado a Cristo y nos deja orar por él, por ella, para que hoy se entregue al Señor? La primera pregunta. ¿Habrá alguien que necesita entregar su vida a Jesús y que nos permita orar? Si eres tú, te voy a pedir que levantes tu mano y vamos a orar por ti. Si no te has entregado a Cristo y hoy debes hacerlo. Yo creo que no necesita mucha explicación eso de entregarse a Cristo. Lo manejamos constantemente aquí, sabemos qué significa entregarse a Cristo. Y si ya lo hiciste, pues amén. Pero si no, entonces necesitas hacerlo. Solo espero 30 segundos. Si alguien necesita esta oración para entregar su vida a Jesús, y si no, yo doy por hecho que todos están entregados a Él. Pero ya veo que hay algunas manos levantadas aquí. ¿Alguien más que diga, pastor, yo necesito esa oración y la acepto? Yo quiero entregar mi vida a Dios, yo quiero que Él sea mi Señor, quiero que Él use mi vida, quiero que Él me ayude a cambiar, quiero que Él transforme mi ser como lo hizo con Pedro. Ahora, ustedes que han levantado su mano, ¿podrían venir acá conmigo, por favor? Aquí adelante, con toda confianza. Pasen, sacan su lugar y vengan aquí. Aquí de pie está bien.